En el mundo de los videojuegos, las consolas han marcado generaciones enteras, cada una con su propia identidad y cada una con su propio impacto. Pero, en el año 2006, Nintendo no solo lanzó una nueva consola, lanzó una revolución. Para comprender el impacto de la Wii, primero debemos entender dónde estaba Nintendo antes de su lanzamiento. A finales de los años 80 y principios de los 90, Nintendo dominaba el mercado de los videojuegos con la NES y la SNES. Sin embargo, con la llegada de Sony y su PlayStation en 1994, las cosas comenzaron a cambiar. Sony revolucionó la industria con juegos en CD y hardware más potentes. En el año 2000, la PlayStation 2 consolidó a Sony como el líder indiscutible y Microsoft entró en la escena con su primera Xbox en 2001. Mientras tanto, la Nintendo 64 y la GameCube, aunque contaban con juegos memorables, no lograron el mismo éxito comercial. Nintendo estaba perdiendo terreno. A pesar de esto, Nintendo mantenía su dominio en el mercado portátil con la Game Boy Advance y posteriormente con la Nintendo DS, una consola con doble pantalla táctil que demostró que la innovación podía superar la guerra de la potencia bruta. En este contexto, Nintendo necesitaba una estrategia para no solo competir, sino definir la industria en su totalidad. Y fue entonces cuando un equipo de visionarios comenzó a trabajar en una idea radicalmente diferente. Dos figuras clave en esta historia fueron Shigeru Miyamoto y Satoru Iwata. Miyamoto, conocido por crear el legendario Super Mario, y Iwata, un programador talentoso que se había convertido en presidente de Nintendo. Juntos compartían la filosofía de que los videojuegos debían ser divertidos para todos, no solo para jugadores experimentados. Mientras Microsoft y Sony apostaban por potencia y realismo gráfico, Nintendo decidió tomar un camino diferente. Su nueva consola, cuyo nombre en clave era Revolution, no competiría en términos de hardware. En su lugar, ofrecía algo nunca antes visto: un control basado en el movimiento. El diseño del hardware de la Wii estuvo liderado principalmente por Genyo Takeda, gerente general de la división de investigación. Takeda había sido un crítico del modelo del desarrollo tradicional de la consola, que priorizaba hacerlas más rápidas y con mejores gráficos en cada generación. En lugar de ello, comparó el desarrollo de las consolas de la industria automotriz, argumentando que los autos no se diseñaban únicamente para las carreras, sino que era para atender diferentes necesidades. Takeda aplicó esta filosofía al diseño de la Wii, optando por reducir la potencia de la consola, pero manteniendo un nivel de rendimiento aceptable. El diseño de la consola también fue revolucionario. En lugar de un diseño voluminoso, Nintendo optó por una consola compacta, elegante y de bajo consumo. La Wii era compatible con juegos de GameCube y permitía la descarga de juegos clásicos a través de la consola virtual. Cuando la Wii salió al mercado en noviembre del 2006, fue un éxito instantáneo. Su precio asequible y un innovador sistema del control la convirtieron en la consola más vendida de su generación. Con más de 100 millones de unidades vendidas, superó tanto a la Xbox 360 como a la PlayStation 3. La Wii también se destacó por su inclusión de la interconectividad en línea, aunque sus capacidades online no eran tan avanzadas como la de la Xbox y la PlayStation. La tienda Wii Shop Channel permitió la distribución digital de juegos clásicos y juegos nuevos. Para ello, los jugadores utilizaban Wii Point, una moneda digital similar a la utilizada por Microsoft en la Xbox 360. Nintendo optó por gráficos en definición estándar para los juegos de la Wii. La consola solo tenía una salida de video a 480p mediante un cable compuesto o por componentes, lo que se convirtió en una de sus principales críticas, ya que en esa época el estándar estaba evolucionando muchísimo hacia HDMI y resoluciones de 720p. Sin embargo, adaptadores baratos como el Wii 2 HDMI podían convertir la señal de la Wii a 720p para facilitar su uso en televisores modernos. Pero en realidad la clave del éxito de la Wii fue sumando el Wiimote, inspirado en los controles remotos de la televisión. El Wiimote utilizaba sensores de movimientos para permitir una interacción intuitiva y fácil de aprender. Ya en el año 2009, Nintendo lanzó el accesorio Wii Motion Plus, que mejoró muchísimo la precisión de este control. La Wii no solo cambió los videojuegos, también tuvo un impacto en la salud y la rehabilitación. Wii Fit fue adoptado por hospitales y centros de rehabilitación como una herramienta para ayudar a pacientes a mantenerse activos. Nintendo logró vender 3.2 millones de consolas en solo un mes y medio tras su lanzamiento, y en menos de un año y medio ya habían vendido más unidades que la Xbox 360.
Por primera vez en más de una década, Nintendo volvía a liderar el mercado de las consolas. Tras 11 años en el mercado, Nintendo descontinuó la Wii en 2017 y su sucesora, la Wii U, no logró replicar nada su éxito. Sin embargo, su insuficiencia sigue viva en la Nintendo Switch, esta que combinaba conceptos de la Wii y la DS en un solo dispositivo. La historia de la Wii es la historia de cómo una idea simple pero innovadora puede cambiar toda una industria. Fue un recordatorio de que los videojuegos no solo se tratan de gráficos o potencia, sino de la manera en que nos hacen sentir a nosotros. Y sí, sé que Nintendo tomó un gran riesgo en ese momento, pero ese riesgo resultó en una de las consolas más icónicas de toda la historia.